Que el Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, mis amigas, mis amigos. Que el Señor les bendiga en esta noche, que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, cada uno de los que están allí, que Dios les bendiga. Son 309 personas que están conectadas en este momento. Después se van a ir agregando muchas más. Y entre ellos, el primero que está allí es un hermano llamado Martín. Que Dios le bendiga a usted, mi hermano, y a toda su familia. Vamos a estar viendo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, ¿sí? Y vamos a estar compartiendo esta hermosa palabra como siempre lo hacemos. Y que sea para la gloria de Dios, ¿sí? Yo en este momento entiendo que es una palabra muy conocida. Es muy conocida la palabra. Pero no se le da el sentido que debe darse a la palabra, ¿sí? No es el sentido exacto como tendrían que darle a la palabra. Y aquí en un versículo tan conocido por todos los cristianos, que creo que cuando llegamos al Evangelio, Dios, o sea, en la iglesia se habla mucho de este versículo. Ya vamos a llegar a ese versículo, ¿sí? Es en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Yo le pido al Señor que me dé sabiduría para transmitir esta palabra, ¿sí? Para poder comentar de ella. Y les pido a los hermanos también que estén orando por mí para que Dios me dé la sabiduría. Vamos a leer, ¿sí? En el capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 8 vamos a comenzar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? O sea que el apóstol Pablo nos está diciendo que pensemos en cosas que realmente nos lleven a la presencia de Dios y no que nos aleje de la presencia de Dios, ¿sí? Porque, fíjense bien, está diciendo en todo lo que nosotros debemos pensar, ¿sí? Como cristianos. Entonces dice, bueno, todo lo que es verdadero, ¿sí? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en todas esas cosas, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? O sea que nuestro pensamiento debe ser guiado a, a pensar lo bueno, a pensar lo que es honesto, lo que es justo, porque nuestro pensamiento, con eso que hay siempre carnal, ¿no? ¿Sí? Que nos lleva a pensar cualquier cosa a veces, que tenemos que pedirle a Dios, ¿cuántas veces, Señor,
saca todo pensamiento, saca todo aquello que es malo, ¿sí? Porque a veces, eh, vamos a poner un ejemplo, está pensando en algo o en alguien que le ha hecho daño, o alguien que le piensa hacer daño, y viene el enemigo y sigue alimentando eso, ¿sí? Sigue alimentándolo para que usted piense más mal, ¿sí? Entonces, uno tiene que ahí nomás inmediatamente decirle a Dios en el nombre de Cristo Jesús que saque esas cosas de nuestra mente, de nuestro corazón, porque no son buenas, ¿sí? No son buenas y hay que sacarlo, borrarlo de nuestra mente. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Siempre que tenemos palabra que da Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, por lo general él dice que nosotros lo miremos a él, ¿sí? Así que lo tomemos a él como ejemplo. Acá él estaba hablándole a la iglesia de los filipenses, una iglesia que lo amaba muchísimo. Y bueno, eh, él le dice, bueno, lo que ustedes han aprendido de mí, lo que han recibido, lo que han oído, lo que vieron en mí, eso ustedes hagan, ¿sí? O sea que él consideraba que había sido, mientras había estado fundando la iglesia de Filipo, él había estado realmente siendo un buen ejemplo para cada uno de aquellos. Y dice, bueno, si ustedes hacen esto, ¿sí? Si ustedes me imitan a mí, entonces dice, bueno, esto haced, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz va a estar, dice, con ustedes. Ahora, bueno, siempre, siempre hay cosas que suceden en las cuales nosotros nos descarriamos de alguna forma, pensamos a veces de alguna forma, y bueno, eh, nos, eh, nos desviamos, nos equivocamos y muchas cosas suceden. Dios bendiga a mujeres esforzadas y valientes, dice que está viendo este video. Que Dios las bendiga a cada una de ustedes, mujeres esforzadas y valientes, y que Dios bendiga a todos sus familiares, ¿sí? Y gracias por compartir esta palabra. Bueno, entonces, si nosotros hacemos y seguimos el consejo de Pablo, nosotros vamos a tener al Dios de paz, ¿sí? Con nosotros. Por eso Él está haciendo esta recomendación. Ahora, fíjense bien, los filipenses eran muy dadivosos con el apóstol Pablo. Y fíjense lo que dice en el versículo 10, ¿sí? Del capítulo 4 de Filipenses, ¿sí? Capítulo 4 de Filipenses, versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. El apóstol Pablo tenía la costumbre de no en sí vivir del Evangelio. No predicaba para después pasar la bolsita o lo que sea de la ofrenda, ¿sí? Sino que
su pensamiento era predicar el Evangelio. Él se dedicaba, mientras predicaba, hacía carpas o tiendas, como les quieran llamar, y con eso él ganaba dinero, vivía en un lugar, predicaba, establecía iglesias y así seguía todo el tiempo con ese oficio. Y bueno, habían iglesias que lo ayudaban, pero habían iglesias que no lo ayudaban. En este caso, la iglesia de Filipos era muy, muy dadivosa con el apóstol Pablo. Entonces dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Dios bendiga a la pastora de la Isla del Encanto, Carmen Santiago Padilla. Dios la bendiga, pastora. O sea que se había puesto contento, alegre, gozoso el apóstol Pablo porque habían enviado una ofrenda, ¿sí? Para que le llegase a él porque dice, bueno, la verdad que esto me da mucha alegría de que ustedes al fin, ¿sí? Hayan revivido eso que tenían de ayudarme en todo tiempo y poder seguir predicando el Evangelio. Entonces, acá les dice en esta carta el apóstol Pablo de que que él estaba contento por esa actitud que habían tomado los filipenses de volver a darle para su sustento. Dice, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo, bueno, ustedes tenían muchos deseos de hacerlo. Había en su corazón un gran sentir de dar para la obra en la cual yo estoy trabajando, dice el apóstol Pablo. Y bueno, ustedes realmente estaban dispuestos y estaban con gran gozo de poder hacerlo, dice, pero ¿qué pasa? No tenían oportunidad de poder enviarles el dinero para su sustento. Y dice, entiendo que es porque le faltaba oportunidad a ustedes de que pudiera llegarme esa ofrenda. ¿Sí? Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. ¿Sí? O sea, le estaba diciendo, bueno, yo en realidad no estoy pasando necesidad. Estoy alegre por lo que ustedes hacen, la actitud de ofrendar, pero no en realidad mi situación estaba pasando por escasez. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Sí? Y acá viene lo que muchas veces las personas usan en cierta forma mal estos versículos que vienen ahora, que vamos a estar leyendo. Él dice, está explicando bien, bueno, cualquiera que sea la situación que yo esté pasando, dice, he aprendido a estar contento con eso. Y fíjense bien, sé vivir humildemente y sé tener abundancia.
En todo y por todo estoy enseñado. Este es a donde viene después este versículo tan conocido, ¿no? En los, eh, los gnósticos usaban mucho esta frase, ¿sí? ¿Y cuál era el sistema de ellos? El sistema de ellos era ser autosuficientes, ¿sí? O sea que no autosuficientes cualquiera fuera la situación, era suficiente para ellos, estaba bien, ¿sí? Y entre las cosas que ellos tenían, era que entendían, como decir, bueno, Dios es soberano y lo que me pase es lo que Dios quiere que pase, ¿sí? Y como es soberano, entiendo lo que Dios quiere para mí y Él sabrá por qué, ¿sí? Yo podría decirles que hace un tiempo aprendí realmente esto y hice un trato con Dios hace unos, no sé, 4 años tal vez, en que estaba pasando un momento bastante preocupante, que me tenía que mantener solamente, mantener en el sentido espiritualmente aferrado al Señor. Eh, no digo que estaba espiritualmente alto, se puede decir espiritualmente, sino que estaba bajo espiritualmente y teniendo muchos problemas, muchas dificultades. Y bueno, ese día, eh, no es que no lo había hecho antes, sino que le dije a Dios, bueno, Dios mío, yo dejo todo y voy a donde quiera que me envíes. No es porque son 40 años que he hecho eso, pero era una nueva etapa, era un nuevo tiempo. No estaba bien, ¿sí? No estaba bien. La estaba pasando, eh, se puede decir, no era una tormenta, era un huracán, pero aferrado al Señor. Y es como cuando decimos, bueno, viene la tormenta y todo se oscurece, hay vientos huracanados, mucha lluvia, tempestad, viento, de todo, ¿sí? De todo. Bueno, a veces en la vida hay un momento así que le pasa a cada uno, ¿sí? Yo sé que en esta vida que vivimos, cada uno tenemos estas circunstancias que nos acontecen. Una vez le acontecen a unos y otra vez le acontecen a otros y otras veces nos acontecen a nosotros. Y bueno, yo en ese momento le dije a Dios, Dios mío, dejo todo, todo lo que tengo, todo, como siempre lo había hecho, y lo dejo todo, 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 y voy a donde quiera que tú quieras. Y bueno, ahí, desde ese tiempo en adelante, podríamos decir que hice un, no digo pacto, porque no es pacto, no se hace pactos con Dios, sino fue, se puede decir, una conversación con Dios, que por más que el enemigo estuviera afligiendo mi vida, mi reacción no era dejar al Señor, sino dejar todo lo que Él me había dado. ¿Sí?
y servirle. Siempre le serví, pero servirle más. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener cuando tenemos problemas. ¿Por qué? O sea, mi idea, ¿sí? Porque muchas veces el enemigo, la misión del enemigo es tratar de hacernos caer, de aniquilarnos, destruirnos y hacer que nuestra fe decaiga o se pierda. Y es ahí cuando nosotros tenemos que usar nuestra inteligencia y sabiduría, ¿sí?, en Dios, para mantenernos aferrados a Dios, cualquiera sea la circunstancia. Y acá eso es lo que trata el apóstol Pablo de decir, bueno, sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea que él había aprendido a vivir en situaciones con mucha abundancia y situaciones con mucha escasez. Y eso sabe acontecer en las vidas de las personas. Hay personas que han tenido demasiado y de repente no tienen nada. ¿Cuántas personas se matan? Pero no ese es lo que Dios quiere y, y quiere enseñarnos otras cosas, Señor. Dice, el apóstol Pablo había aprendido a vivir humildemente, con escasez, y había aprendido a vivir en abundancia. Ahora, fíjense bien, el estar enseñado a vivir humildemente es una forma de que cuando tenemos escasez, ¿cuántas personas blasfemian? ¿Sí? O blasfeman contra Dios. Lo insultan a Dios porque están pasando una escasez. ¿Sí? Y cuando las personas están en abundancia, está en tal abundancia que se olvidan de Dios. Entonces, creo que está tratando de enseñarnos el apóstol Pablo. Dice, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Sí? Había aprendido a vivir de esa forma. Dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el problema a veces con nosotros como seres humanos. Yo, como les digo, comencé un camino al revés de lo que yo llevaba siempre. ¿Cuál era mi camino? Mi camino era la prosperidad. O sea, no es que predicaba la prosperidad, no. Mi persona siempre le gustaba prosperar y prosperar y prosperar y prosperar. Pero dice la palabra que el ojo nunca se sacia de ver. Siempre quiere ver más. El ser humano siempre quiere tener más. Pero resulta que cuando yo comencé al revés las cosas, en vez de ir buscando más y más y más, comencé a retroceder. ¿Sí? Y en ese retroceso
intervino también hasta la pandemia. Y comencé a aprender a vivir con lo justo, no porque tenía necesidad. Porque siempre nosotros tenemos que tener un respaldo por cualquier problema que podamos tener. Pero vino la pandemia y la pandemia, se puede decir, paró al mundo. ¿Sí? La pandemia paró al mundo, cambió al mundo. ¿Sí? Entonces, era una época que no sé cómo la habrán pasado algunas personas, pero en mi persona yo la pude pasar bien. ¿Por qué? Porque si usted trabaja para Dios, si usted propaga, va llevando el Evangelio adelante por todo el mundo como Dios quiere, no piense que ha trabajado en vano para Dios. Yo no lo hice con un interés, lo hice con un mandato que tenía de hacerlo y lo sigo haciendo. Pero Dios, nada que haga una persona para Dios es en vano. Y yo siempre he enseñado a las personas que pongamos que ponen 10 pesos y Dios le va a devolver 10.000 pesos. Así es la proporción de la bendición de Dios. Nunca haga algo para que Dios le multiplique o le duplique. No, haga las cosas que tiene que hacer porque las tiene que hacer. ¿Sí? No buscando la dádiva, ¿sí? Sino que haciéndolo de corazón, ¿sí? Haciéndolo porque fue llamado una persona para predicar el Evangelio, como sea, a donde sea, ¿sí? Y no buscar dificultades para no predicar, sino buscar la forma para predicar el Evangelio, cualquiera sean las circunstancias. Muchas veces, por lo general nos gusta vivir bien, ¿sí? Y podemos vivir bien, pero no que no se nos pase la medida y que sea en nuestra mente el vivir bien y nada más. En el caso mío, yo ahora me estoy despojando de tantas cosas que compré, las estoy vendiendo y vendiendo todos los días. Que puedo vender algo, lo vendo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque cuando me muera no me voy a llevar nada. Entonces, lo que pueda vender, lo puedo disfrutar con mi esposa, mi familia. ¿Sí? Entonces, uno debe aprender a ser autosuficiente en el Señor. No autosuficiente por nuestra propia persona, ¿sí? Sino autosuficiente en el Señor, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. O sea, si tenemos al Señor, el Espíritu Santo nos enseña a cómo podemos vivir en diferentes circunstancias, ¿sí? Yo he visto que el dinero empieza a enredar, ¿sí? Dios bendiga a Nicolasa Mar. Dios le bendiga a mi hermana que siempre está allí de Ecuador. Dios la bendiga, ¿sí? Bendiga a usted y a toda su familia. Y yo he visto que siempre la mente, nuestro ser, siempre se inclina más a tener más y a tener más y a tener más. Pero va a llegar el día, como me pasa a mí, 72 años, donde no quiero tener más. Porque aprendí a vivir con lo justo. No me faltó la comida, gracias a Dios,
porque si había sembrado, pues puedo cosechar, ¿sí? Y si he trabajado para el Señor dice que Él mantiene sus promesas y a nadie de mis familiares le ha faltado en este tiempo que pasó y que ya pasó para nosotros, que fue muy malo. Sí, siguen habiendo contagios, todas esas cosas, pero no en la cantidad que hubo en un tiempo. Entonces, lo, lo más fácil para vivir, le digo por experiencia, cada persona hace como quiere, ¿sí? Y si son jóvenes tienen que trabajar para una familia, formar familia, para darle las comodidades, las cosas que hay que darle. Pero llega un momento que ya es suficiente. Llega un momento que ya es suficiente. Porque a lo mejor decimos, bueno, voy a hacer un peso más, decimos nosotros. Pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Sí? En el caso mío, yo adquirí tantas cosas electrónicas, maquinarias para trabajar. Yo soy constructor. eh, Construí para mí, no solamente para los demás. Llegó un momento que construí solamente para mí, para vivir de eso. Y resulta que ahora quiero vender las maquinarias. Yo hago maquinarias, yo las hago, ¿sí? Maquinarias caseras, le decimos. Yo las hago las maquinarias. Y también las quiero vender. Me gusta hacerlas. Pero llega un momento que nada en realidad va a conformar su vida, sino que el aferrarse al Señor y vivir con el Señor el día a día, no pensando ya, bueno, el año que viene voy a hacer tal cosa, o el mes que viene voy a hacer tal cosa, sino dejar que venga el día de mañana, porque muchas veces uno dice, no, es que yo mañana voy a levantarme, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y la verdad, no hago nada. Y hay otros días que me levanto y pasan las horas y hago un montón de cosas. O sea que no se puede ni siquiera decir lo que voy a hacer mañana, porque no sabemos si nos vamos a levantar de la cama, si es que seguimos derecho para ver al Señor, ¿sí? Entonces, uno tiene que contentarse y aprender que todo es suficiente. Todo es suficiente. Ya llega un momento en que en vez de querer más, trate de desprenderse, si es posible en su vida, y va a ver que cuando haga ese retroceso, va a descubrir muchas cosas. No le estoy diciendo que sea pobre, no, ¿sí? Porque yo fui muy pobre, muy pobre, pero muy. Y sin embargo, fui bendecido en gran manera con el Señor, no con el dinero de las personas, sino que con el fruto de mi trabajo, ¿sí? Y eh, ahora aprendí que es suficiente lo que uno tiene. Yo entiendo muy bien ahora cuando dice el Señor, pónganse contentos teniendo comida, abrigo, casa, habitación, con eso. Porque no llega un momento que es suficiente. Inclusive yo tenía un auto hermoso que lo compré, porque yo soy comerciante, hago negocios, y me desprendí de ese auto. Ya no puedo conducir porque no me dan el carnet para conducir. Y, o la licencia, no sé cómo, no me acuerdo cómo se dice en otros lugares.
Y vendí mi auto, pero no sentí ningún dolor. ¿Por qué? Porque lo tenía en un lugar y no lo usaba. No lo usaba. Lo usaban mis hijos cuando íbamos de vacaciones a algún lugar, usábamos mi auto. Pero de otra forma estaba el auto ahí, porque no se podía sacar de ese lugar. Entonces llega un momento en que, ¿qué aflicciones tendría yo si yo hubiese dicho, ay, no puedo conducir mi auto, no puedo vivir bien, no puedo hacer? No, al contrario, me puse muy contento al venderlo, ¿sí? Pero cada uno hace como quiere, pero yo les aconsejo, por experiencia, vaya despojándose de todo. ¿Saben por qué? Porque mi pensamiento es este. Sin duda, dice Dios, nada traje a este mundo y sin duda nada me voy a llevar. Solamente lo que haya hecho para el Todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús. Es lo único que me voy a llevar, lo que haya hecho para Él. Nada más. ¿Por qué? Porque cuando yo me tenga que presentar ante el Señor o ante Dios, a mí no me va a contar lo que haya hecho materialmente. Lo que sí va a contar es lo que haya hecho para el Señor en su obra, predicando, llevando almas a los pies de Jesucristo como evangelista. ¿Sí? Eso es lo que va a contar. Entonces, porque Dios me va a pedir cuenta, bueno, ¿y los dones que te di, qué hiciste? Entonces tengo que tener frutos de todo lo que Dios me dio en dones espirituales, ¿sí? Tengo que darlo. Así como Dios me lo dio porque Él quiso, porque no hay ningún mérito, sino porque Él quiso, así de esa forma yo tengo que dar lo que Él me dio. Entonces, vamos a esto que dice acá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Acá está muy agradecido el apóstol Pablo con los filipenses y por la cual nosotros podemos deducir a veces cuando preguntamos cuál es el aguijón de Pablo y pensamos que era a su vista, ¿sí? Entonces, él en una oportunidad le dice a ellos, bueno, si ustedes hubiesen podido, me hubiesen dado hasta sus ojos en agradecimiento por todo lo que habían recibido en enseñanza a través de Pablo. Así que acá dice, bueno, Pablo estaba contento porque si ninguno participó en ayudarme, solamente ustedes, ¿sí? Así que, hermanos y hermanas, amigos, amigas, aprendan a vivir, no con el afán que hasta yo vivía, ¿sí? Sino medido, principalmente si ya somos mayores, porque sí sirve, en el caso de lo que yo hice, para beneficiar a todos mis familiares, ¿sí? Para beneficiarlos, ¿sí? Para que ellos, así como yo tuve que trabajar mucho desde muy joven e ir a Estados Unidos para poder comprar mi primera casa, ¿sí? Y después volví y uno tiene que dar todo a todos los familiares, ¿sí? Para que los familiares de uno no tengan que comenzar como yo comencé. Pero
todos alaban al Señor. ¿Sí? Todos alaban al Señor. Por más que tengan, todos alaban al Señor. O sea que el dinero va por un lado y el Señor y el poder del Espíritu Santo por otro, enseñándonos que sepamos vivir cualquiera sea la situación, ya sea que tengamos abundancia o que tengamos escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él me da el poder del Espíritu Santo para vivir en cualquier circunstancia con sabiduría. Si tengo mucho, tengo que tener sabiduría para vivir con esa abundancia. Y si tengo poco, tengo que tener sabiduría para vivir con esa escasez. Eso es por medio del Espíritu Santo que Dios nos provee y nos fortalece en esa situación a través del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir este versículo. Hermanas, hermanos, amigas, amigos, pastora, hermana Nicolasa Mar, Dios le bendiga y gracias por compartir conmigo. Y cada una de las personas que han estado conmigo, hoy día fueron 300, no me acuerdo si 329, no me acuerdo. El asunto es que Dios les bendiga y gracias por compartir conmigo, que Dios les bendiga mucho y vamos a estar juntos nuevamente el día martes a las 9 p.m. de Argentina. Que el Señor les bendiga.